¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este nuevo curso, esta nueva materia que es motivación y emoción. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que es realmente muy sencillo porque hay mucha información allá afuera, pero que muchas veces se romantiza, se vuelve algo tan peculiar, tan tan casual que todo mundo cree que sabe respecto al tema y hay mucha confusión en todos estos temas. Entonces nosotros como psicólogos tenemos que realmente verlo muy objetivamente para no desinformar, no estar en este proceso mal informando, vaya. Entonces, esta primera clase, vamos a abordarla con un tema, bueno, son dos temas que vamos a ver: motivación, tanto de la parte qué significa, qué es lo que tenemos que saber nosotros como psicólogos, y vamos a ver también lo que son las emociones. Entonces más adelante iremos platicando sobre todo ello, no se preocupen. Entonces vamos a darle inicio. Para poder hablar sobre la motivación, es bien necesario que nosotros nos dirijamos a, al saber cómo expresarlo, cómo sentir esta situación, ¿no? Se nos dice que todos sabemos lo que se siente estar motivados y dirigirse con mucha energía hacia un logro. Muchas veces se nos dice es que tienes que tener una motivación para hacer las cosas, tienes que echarle ganas, tienes que estar de cierto ánimo para que lo logres. Tantas veces se nos ha vendido la idea de piensa en grande, decreta, pídelo, sí, está perfecto, pero no es así. Realmente este libro que se volvió bestseller, desde el secreto, el arte de la atracción, pues no es tan sencillo como simplemente pedirlo, no es tan sencillo como simplemente pensar que lo vamos a lograr y para estar motivados. No, tiene que haber un proceso más. Y yo les preguntaría a todos ustedes, ¿qué es lo que da energía y dirige nuestras conductas? ¿Qué creen ustedes que qué es lo que nos mueve, que nos brinda esa energía necesaria para hacer las actividades día con día, para que nosotros nos desarrollemos plenamente? Estas situaciones, si ustedes lo googlean, si ustedes ponen en su buscador de confianza, se van a dar cuenta que muchas veces la explicación va a incluir algo referente a esto: impulsos, necesidades, incentivos, temores, metas, pasiones sociales, hobbies, etcétera, 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 ¿no? Usualmente ustedes ponen motivación, dicen, es algo que te motiva a hacer algo socialmente, algo funcional, algo que podemos manejar desde diferentes ámbitos, ¿no? Tanto lo veíamos en clases pasadas en el humanismo, ¿no? La pirámide de las necesidades humanas, que iba reflejada a toda esta parte de la motivación, de la emoción, etcétera, 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 ¿no? Pero ¿qué es la motivación? La motivación la podemos definir simplemente con la cuestión etimológica, ¿no? Empezando a entender qué es lo que pasa a través de todo esto. Dice, la palabra motivación deriva del latín motivus, que significa causa del movimiento. Si lo vemos desde el lado de la biología, nos dirá que el acto de vivir es el acto de moverse, el acto de tener acciones, el acto de tener este movimiento constante hacia un fin. Entonces podríamos estar diciendo que el acto de vivir es un acto motivacional. ¿Por qué? Porque hay algo que está causando ese movimiento. Simplemente, cuando nosotros tenemos hambre, pues vamos y comemos algo, ¿no? No es como un bebé que tiene que llorar y esperar a que se le alimente.
Ustedes quieren, no sé, comer algunas chucherías, dicen, ay, tengo flojera, no lo quiero hacer, pero simplemente si hay la suficiente motivación, se van a parar, van a ir a la tienda tal vez y comprarán todas esas golosinas que ustedes desean, ¿no? O tan sencillo como la canción que escribió Joan Sebastián, ¿no? Que decía, cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar, salvaría tormentas, ciclones sin exagerar por poder mirarme en tus ojos bonitos y sentir la gloria de estar a tu lado, ¿no? Una historia de Romeo y Julieta que al final acabo te decía, bueno, te motiva esa mujer, ese hombre para poder cruzar todas esas situaciones, entonces hay una motivación en todo ello, ¿no? Entonces hay una causa. Según la Real Academia Española, la motivación es un conjunto de factores internos y externos. Cuando nosotros hablamos de motivación tenemos que verlo desde todos los ámbitos. No podemos decir solamente es algo propio porque no es así. Si fuera así, ustedes elegirían a cualquier persona como pareja, simplemente con el afán de decir yo quiero una pareja. Y creo que no, creo que ustedes los motiva a decir, ay, es la belleza, diferentes estándares, alto, flaco, chaparro, gordo, cualquier adjetivo que le quieran poner. ¿No? Dices, ay, es que esa persona me fascina. Entonces es un factor externo que te está motivando a tener la pareja. No es simplemente porque dices, ah, es que así es y ya. Porque simplemente yo quise, se acabó, ¿no? Hay una motivación tanto interna como externa. Algunos de los factores de la motivación se basan en factores internos y personales, como necesidades, intereses y curiosidad. Todas estas partes de la motivación tienen que verlo desde, sí, primeramente, qué es lo que quiero yo, qué es lo que logro entender por todo esto y qué es lo que te está haciendo que hagas lo que hagas, ¿no? Decían muchos, bueno, ¿para qué estudias psicología? Esa carrera es de locos, esa carrera no te va a dejar dinero, te vas a morir pobre, XY, ¿no? ¿Qué te está motivando? Muchas veces alumnos me han dicho, es que yo quiero estudiar psicología porque soy bueno escuchando. Es que yo quiero ayudar a las personas. Es que yo quiero entender el comportamiento humano. Yo quiero saber qué pasa a los procesos mentales. Ah, perfecto, todo eso es válido. Todas esas situaciones, todo eso que tú estás planteando es válido. Ahora hay que buscar el por qué. ¿Por qué esta carrera? Porque tiene un porqué muy específico que ya más adelante se les dirá, que es algo bien curioso porque, pues sí, es una realidad. Ya no les quito la ilusión y más adelante se los digo, ¿no? Ahora, esta parte también tiene una curiosidad. Dicen que la curiosidad mató al gato. Yo digo que no. Yo digo que lo hizo más sabio. ¿Por qué? Porque a partir de la curiosidad nosotros hemos evolucionado. Hemos tenido grandes avances, grandes inventos. ¿Cómo? Desde la época prehistórica se ha buscado esta parte, ¿no? Conocemos un poquito de la historia. Decir, es que nosotros éramos personas que estaban de aquí a allá, ¿no? Consumíamos todo lo que había en el área y teníamos que mudarnos, ¿no? Tipo la película de los Croods, que básicamente vivían en una cueva, cazaban y algo los motivó a que se movieran, ¿no? Hasta el hecho que pues alguien buscó esta forma, alguien por curiosidad, alguien que se dio cuenta de decir, bueno, ¿cómo crecen todos estos cultivos, estas plantas, estas frutas? Y empezaron a tener esa curiosidad que los motivó a que pues llevaran a conocer lo que es la agricultura, la creación del fuego, o simplemente poniéndole en contexto actual, ¿no? Decir, ¿ya qué sabrá el murciélago? Y oh sorpresa, pues viene esta parte de la pandemia, ¿no? O es lo que se dice. ¿Qué pasa aquí? Mientras nosotros tenemos esta motivación interna, también tenemos una motivación externa.
Esa motivación externa también se le conoce como ambiental. ¿Por qué? Porque sí tiene que ver con todo lo que no está en nuestro control, todo aquello que nosotros vamos a estar viviendo o conviviendo día a día. Por ejemplo, en esta parte de la clase les pido que cierren sus ojos. Que cierren los ojos y que se presten a este pequeño ejercicio. No va a pasar nada, no se asusten, es algo simplemente que me gustaría comprobar con ustedes, ¿no? Imagínense esa fruta favorita. Puede ser un mango, puede ser una naranja, una mandarina, melón o la que ustedes quieran, ¿no? Imagínense que van a picar ese manguito, le van a poner unos trocitos de naranja, le van a poner meloncito, lo que tú quieras. Y de pronto aparece un limón, le vas a echar limoncito. Le exprimes ese limoncito, le echas salecita, le echas ese tajín tan rico. Ah, ya empecé a salivar, ¿no? Esa es una cuestión, ya lo pueden abrir los ojos, que es un factor externo. Alguien te lo está diciendo. Ay, imagínate, sí, ay, como que ya se me antojó, ya empecé a salivar. Sí, eso es algo. Muchas veces vamos por la calle y de repente vemos, ay, se me antojó lo que está comiendo ese señor. Y lo vemos, por eso los restaurantes tienen grandes ventanas. ¿Por qué? Porque así muestran la gente que está comiendo, así causa un antojo. Hay algo ambiental. Nosotros estamos siempre bombardeados por causas, por factores externos. Tanto así en el celular. Estás viendo un video de XY, de esos gatitos que le dan sus masajes, no sé, de las historias de Reddit y muchísimas cosas. Y de repente, ya te enviaron un comercial, ¿no? Y curiosamente ese comercial tiene que ver con muchas de tus necesidades que estás presentando en ese día. Es que se vienen fechas navideñas, quiero el vestido, quiero la ropa perfecta y de repente me mandan decir, Suburbia está dando promociones, 50% de descuento, Palacio de Hierro, quien sea, ¿no? Y toda esa situación pues es externo, ¿no? Que nos lleva a que podamos recibir tanto una recompensa por esa parte, ya sea una persona, ya sea algún incentivo externo, o también una cuestión de castigo. ¿Qué va a pasar? Esta parte de la motivación, pues lo vamos a dividir tanto una forma intrínseca que viene de dentro de y extrínseca que es fuera de. La motivación intrínseca es una conducta que lleva a cabo sin ningún tipo de contingencia externa. El propio incentivo es la realización de la conducta en sí mismo. ¿Qué te motiva? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué no te gusta hacer? Simplemente tú dices, yo quiero ir a ver tal película, así llueva, truene, vas a ir. Pero hay una motivación, hay algo que te está diciendo, sí, hazlo, ve. Necesitas realizar esa acción. Mientras tanto no logres identificar todo ello, pues va a quedar simplemente como un deseo, ¿no? Pero la parte de la motivación, pues sí, intrínseca tiene que ver mucho con tu forma de ser, cómo creciste, ¿no? No va a ser la misma motivación intrínseca de una persona católica, de una persona musulmana, ¿no? Dices que tengo que rezar a tal hora, hacia tal dirección y esté donde esté, ¿no? Entonces esa situación pues lo va a llevar a que pues haga ese rezo, haga esa oración. Mientras tanto decir, bueno, tal vez a mí no, pero como psicólogos nosotros tenemos que conocer el contexto ampliamente. No nos podemos quedar en una situación de simplemente me voy a cerrar en lo mío. Hoy no digo de una forma mala, pero se ha centrado tanto en la psicología o se ha creado ciertos rubros de la psicología donde vamos a trabajar con un ambiente un poquito cerrado, ¿no?
Por ejemplo, hace apenas vi un anuncio de psicología cristiana. Está bien, porque al final y al cabo las personas que asistan con esa religión van a entender sobre. Y ahora, ¿qué pasaría si esa persona no es cristiana? Simplemente te dijeron que era muy bueno o buena y tú vas, ¿no? Y de repente te empieza a hablar sobre su religión, ¿no? Es que tienes que hacer así y me empieza a juzgar porque no tengo las mismas ideas y yo no creo y parece el lugar de terapia que me van a bautizar, me van a exorcizar porque no comparto las ideas, ¿no? Y a eso voy. Esa situación pues tiene que ser controlada, ¿no? Nosotros tenemos que tener una amplitud, es decir, conozco un poquito de todo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que sus pacientes van a llegar a contarles de todo. Y si ustedes no saben, tienen dos. O pues lo dejan pasar, o se pueden investigar de qué le están contando. Porque pues al final y al cabo vas a estar atendiendo a esa persona por mucho tiempo. Y tendrás que conocer a qué se refieren, ¿no? Por ejemplo, una situación curiosa que a mí me pasa. Yo tuve como paciente una persona homosexual. Decía, bueno, es que me hablaban sobre la comunidad, sobre todas estas normas sociales, sobre si es activo, era pasivo, y muchas veces me quedaba así, ay, no conozco tanto, pero al estar preguntando, oye, ¿cómo es esto? Investigaron por mi cuenta, me doy cuenta de decir, pues bueno, así se maneja, se puede entender desde esta parte, perfecto. Y ya después las próximas personas homosexuales decían, es que nadie había sabido eso. Le digo, es que es una cuestión donde pues estamos en ese constante conocimiento para darle tranquilidad, darle un mejor servicio a nuestros pacientes, ¿no? Ahora, la motivación extrínseca, como yo les había dicho, es toda aquella actividad que esté motivada por situaciones externas o ajenas a las nuestras. Hay una contingencia que te marca la pauta. Por ejemplo, socialmente se te dice, es que tú tienes que estudiar, tienes que crecer, tienes que comprar una casa, tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que tener aquello, y te empieza a decir, es que esto y esto y esto, y ustedes lo pueden ver con su familia. Es que no estudias esto, ya para qué estudias y esto, y empiezan a tener todas estas ideas, ¿no? Y tanto así que muchas veces el psicólogo es la oveja negra de la familia. ¿Por qué? Porque se empieza a dar cuenta de toda esa motivación que tal vez yo no quería tener en mi vida. Decir, es que sí quiero psicología, pero me estás diciendo que no, que me voy a quedar pobre, que no voy a vivir, que me voy a quedar bien loco, que eso es para locos. Perfecto. Y muchas veces se desaniman, ¿no? Y tenemos estudiantes que pues han cambiado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces de carrera. Está bien, pero al final acabo, ¿por qué están cambiando? No me asusta de que cambien. La situación es muy diferente. Es que están cambiando porque no encuentran un objetivo, no encuentran esa motivación. Perfecto, pero realmente no tendrá motivación o alguien los está desanimando. Muchas veces se da por cuestiones externas, ¿no? Es cuestiones de la escuela, por cuestiones de los profesores, por cuestiones de economía, por cuestiones muy, muy distintas a nosotros, ¿no? Es decir, es que yo quiero estudiar, pero de plano soy el responsable de 5 hijos, de 5 hermanos, y no me da tiempo, tengo que trabajar todo el día. Híjole, bueno, ahí sería una situación, una cuestión motivacional externa, donde yo puedo comprender, ¿no? Decir, pues está medio difícil, no imposible, pero sí es una cuestión que pues va a dificultar un poquito, ¿no? Eso podría ser todo lo externo, ¿va? Todos, cualquier situación, cualquier duda me la pueden escribir. Ya tienen mi número, ya tiene cómo contactarme. ¿Sabe qué, profe? No me quedó claro. No se preocupen, yo les comparto material de apoyo. Entonces, continuamos. El aprendizaje y la constante curiosidad hacia la vida es algo que parte de nosotros mismos. ¿Ustedes por qué quieren seguir aprendiendo? ¿Por qué quieren seguir estudiando?
Ah, pues es que me gustaría tener un mejor trabajo, por la razón que ustedes quieran. Pero es algo que ustedes deciden. Hoy en día tenemos muchos estudiantes donde decir, no quiero aprender. ¿Está en su derecho? Sí, al menos en ese momento. Cuando necesite ese conocimiento lo tendrá que buscar y se tendrá que hacer responsable de él. Uno como adulto dice, es que si hubiera sabido esto cuando estaba en la preparatoria, cuando estaba en la universidad, cuando estaba en la secundaria, le hubiera echado más ganas. Sí, pero el hubiera no existe. Al final a cabo es una decisión propia. Hay quien dice, yo no quiero estudiar, yo quiero ponerme a trabajar. Y de 20 años después, si hubiera estudiado y le dice a sus hijos, es que estudia, es que yo di, mira y mira, mira. Sí, somos ejemplos, pero al final a cabo es una decisión muy, muy propia, como el ir a terapia. Cuando nosotros vamos a terapia, muchas veces llegamos con el problema, ¿no? Y empezamos a soltar y hay un cambio que se nota. Pero hay otras veces todo lo contrario, cuando los llevan a la fuerza. Ay, no, es que mi novia me dijo que si no venía a terapia iba a cortar conmigo. Ay, no, pues no sé qué hago aquí, me atrajeron mis papás. En todas esas situaciones muy difícilmente van a cambiar. Entonces, cada vez que llega alguien a mi consulta, dice, ah, ¿te trajeron a la fuerza? No, pues que sí. Pues ya vete. ¿Cómo? ¿Sí ya me puedo ir? Sí. ¿Por qué? Porque no vas a querer trabajar conmigo. Te voy a estar tratando de hacer la plática, preguntarte algo y no me vas a querer contestar o no me vas a ser sincero. Entonces le digo, mejor terminamos la sesión aquí. Dice, ¿y me va a cobrar? Pues sí, sí voy a tener que cobrar. Pero es esa parte también del psicólogo, decir, bueno, ¿sabes qué? Te trajeron a la fuerza. ¿De qué quieres platicar? Hasta muchas veces esa es la forma de ganarse la confianza, ¿no? De decir, ah, pues quieres platicar de novios, novias, luego pues platicamos de ello y es más, te doy unos tips para que los conquistes. Y ya después empiezan a abrirse solos. Pero cuando la persona decide decir, bueno, sí quiero quedarme, y ya se quedan y empiezan a todo este trabajo, ¿no? El conocer nuestras motivaciones y comprender el por qué actuamos y nos ayuda a saber hacia dónde vamos y lo que realmente queremos para nuestra vida. ¿Por qué? Porque si yo conozco esa motivación de decir, le puedo dar un camino. Claro que este camino siempre va a tener otros caminos, otras bifurcaciones, va a tener baches, va a tener topes, va a tener zanjas, va a tener cráteres. Pero al final, a cabo, cuando hay un camino, hay una situación, te va a llevar a que tú busques esas alternativas, que busques ese dónde ir. Es como cuando ustedes se quieren ir de vacaciones, ¿no? Ponen en el Google Maps, voy a Acapulco, voy a Veracruz, voy a Cancún, perfecto. Y ponen en el Google Maps, ¿cómo llego? Y van siguiendo, le van a decir, ah, pues vuelta aquí, sigue tantos kilómetros, chalala. Pero ¿qué pasaría si ustedes no conocieran ese camino para llegar a ese destino? Muy dudosamente, pues llegarían. Tal vez dice, es que preguntando llega a Roma, sí, pero ahí ya estás conociendo. Entonces, creo que esta parte de la motivación siempre hay que darle una claridad. Hay una parte que tiene que conocerse, ¿no? Entonces, esta es la primera parte que te estamos viendo a las emociones. Entonces, es necesario que ustedes se pregunten, decir, bueno, ya conocí que la motivación es algo que te va a motivar a hacer una acción, que te va a causar hacer una acción, un porqué, tanto una cuestión intrínseca, interna, o extrínseca, externa. Ahora seguimos con esta parte de las emociones. Cuando nosotros hablamos de emociones, siempre han de haber escuchado, es que no estés así, o eso es malo, y no llores, y tienes que estar feliz, y hay que echarle ganas, y no estés celoso, y tienes que comportarte de tal forma, o sentirte de tal forma. Y nos llenan la cabeza de todo ello, ¿no? Tanto que hoy está muy de moda
el de los tipos de apego. Apego evitativo, apego ansioso, XY, ¿no? Que es una teoría que salió en el 1950, no es algo nuevo. Simplemente que hoy, por cuestión de influencer, por cuestión de redes sociales, dice, pues voy a tomar esta teoría y la voy a rebuscar y te la voy a poner en un post. Pero no saben ni de dónde viene ni quién inventó, ¿no? Entonces, esa situación pasa con las emociones. Y yo te preguntaría, ¿cuáles son las emociones buenas y cuáles son las emociones malas? Si tu respuesta fue, las emociones buenas son la felicidad, la alegría o algo similar, estás mal. Y si me dijiste que las malas eran la tristeza, el enojo, el desagrado, la ira, también estás mal. ¿Por qué? Porque las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones simplemente son emociones y sirven para algo. Ya tienen estas dos grandes películas que son películas que fueron bien diseñadas, bien estructuradas por psicólogos que le llevaron a decir las emociones son así y simplemente son así, están porque tienen que estar. En la película Intensamente, Intensamente 1 y Intensamente 2. Si no las has visto, velas. ¿Por qué? Porque ahí tienes una gran herramienta para tus terapias. Para cuando un niño te diga, ¿qué son las emociones? Ponlo a ver una película, no pasa nada. Los papás decir, ¿para eso te traigo terapia? Sí, señor. Para que yo le explique algo que usted no le pudo explicar. ¿Por qué? Porque no se da el tiempo. Así de sencillo, ¿no? Ahora, en esta parte nosotros podemos decir que las emociones son relaciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, recuerdos importantes. Recuerden que la emoción es una cuestión psicofisiológica que empieza aquí y va a tener una repercusión. Y no digo repercusión como una cuestión negativa, sino es algo que pasa, una causa, algo que va a provocar algo, ¿no? Simplemente va a provocar una respuesta a nivel corporal, a nivel físico. ¿Qué pasa? Las emociones, si ustedes saben, duran simplemente 45 segundos, minutos, no más. No, me van a decir, no, pero profesor, es que pues, yo corté con mi novio, aún tengo ese sentir, esa emoción. No es cierto. Lo que tienes es un pensamiento que ha sido rumiante, que es rumiante que lo está sacando, y te está dando vuelta y está causando una sensación, una emoción, pero la emoción te dura minutos. Al final a cabo, dices, bueno, es que ya corté con mi novio y me siento fatal. Sí, te sientes fatal y lo que te traiciona es el pensamiento. Ya cortamos. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y se va con otro y se va con otra. Y si ya, ¿y cómo le voy a decir a mi familia? Y esto y aquello y aquello y aquello. Y el pensamiento te va llevando una y otra y otra y otra cosa. ¿Hasta qué? Pues sufres de ansiedad, ¿no? Que es básicamente eso, la ansiedad, sobrepensar. ¿Qué va a pasar? Esta situación de las emociones surge a través de diferentes situaciones. Por ejemplo, ustedes están de fiesta, están en el antro, están con la pareja, están con los amigos, están pasando a todo dar chévere, punchos, baile y baile, risa y risa, y súmale que están echando unos alcoholes. Y de repente, estás muy feliz. ¿Qué vende malo ahí? No, pues que nada. Ah, sí, pero muchas veces por la felicidad se convierte en una euforia. Y esa euforia te va a decir, yo pago la siguiente ronda, tráigame esto, tráigame aquello. Y de repente al otro día ya tienes la cruda moral y la cruda realidad que te va a decir, te gastaste lo que tenías que pagar. Ay, ¿dónde quedó mi dinero? Lo gastaste. Sí, y ahí empiezan a torturar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Dirían en algunos compañeros, por mi culpa. Sí, al final acabó esa situación, esa emoción,
te llevó a que tú hicieras todo ello, ¿no? Entonces podemos decir que pues esa situación tenemos que irla controlando poco a poco. Hay características de las emociones. La primera es, las emociones son procesos determinados biológicamente de manera innata. Sí, ustedes nacen sintiendo, nacen teniendo estas emociones. No es algo que dice, yo lo desarrollé a partir de mi adolescencia. No es cierto. Tú lo tienes desde tu infancia. Por eso el niño llora, por eso el niño ríe, por eso el niño se enoja. Desde pequeños, desde bebés. Dice, es que es bien corajudo, va a tener un carácter bien fuerte. Sí, porque a partir de ese momento ya tienes las emociones, ya está implantado en tu chip, ¿no? Es como una computadora, simplemente ya viene de fábrica. Sí, claro que va a haber unas características que van a ayudar a que sea esa emoción más predominante que otras, ¿no? Una característica biológica, hereditaria, genética, etcétera, 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 ¿no? Los mecanismos de emociones se desencadenan automáticamente sin liberación del inconsciente. Las emociones tienen un importante componente de estereotipia y automatismo a pesar de las variaciones culturales. Cuando ustedes se den cuenta que ya están programados a sentir, a hacer algo, van a empezar a modificar ese comportamiento. Por ejemplo, les pongo esta situación. Imagínense que asisten o van llegando a un velorio. Ese velorio es de un chico de 14 años. ¿Qué es lo primero que dirían? Ay, pobrecito, era muy joven, aún no le tocaba. Pues, ¿por qué se lo llevó? Y empiezan todas esas situaciones, ¿no? Y realmente te pones triste, ¿no? Te sientes mal y está bien. Eso es algo automático. Empezar con toda esa situación donde pues ya es algo tan usual, es algo común, es algo social. Pero como psicólogo, muchas veces nos damos cuenta de ciertas situaciones que cambian todo el juego. Por ejemplo, dice, bueno, ya llegaste. ¿Qué pasó? Y de repente alguien dice, es que no le tocaba, estaba muy joven. Pero tú sabes que pues iba en una motoneta. Iba en esa moto a altas velocidades, iba en estado de ebriedad, iba con sustancias, drogas, iba echando carreritas, iba sin el casco, iba haciendo muchísimas cosas. Dice, ¿realmente no le tocaba? ¿Realmente eso no tenía que pasar? No. Al final a cabo estuvo llevando a cabo situaciones que lo ponían en riesgo, conductas autodestructivas, como se dice en la psicología. Pero obviamente por el dolor, por la emoción no lo vamos a ver. Pero cuando uno está, digamos que objetivamente viendo las cosas, dices, híjole, pues sí, sé que estaba joven y duele y todo. Pero también date cuenta de todo lo que hacía, ¿no? Que lo ponía en riesgo de su vida en toda esta situación. ¿Qué pasa? Es como de esas personas que dicen, ay amiga, date cuenta, mira cómo es tu marido, etcétera, etcétera. Sí, solamente que tú lo estás viendo de fuera objetivamente. Pero quien está viviendo la emoción no. Se le dice, es que tienes que, si ya te casaste, tiene que ser para toda la vida, que si te fue bien, perfecto, y si te fue mal, ni modo, ya te tienes que aguantar, ¿no? Por no decir la palabra que dirían muchas abuelitas. Pero al final a cabo, esa situación te va a llevar a que tú proceses esas emociones de una forma muy, muy distinta. Por ejemplo, yo en lo personal practicaba un deporte
el cual pues requiere un cierta, ciertos gastos económicos. Realmente es un deporte muy caro que, a pesar que no se ve así, lo siento, ese deporte es el ajedrez. Dicen, no, pues nada más llevas tu tablero, etcétera. Sí, pero los torneos son bien caros. Entonces yo lo estuve practicando mucho tiempo. En mi adolescencia, en mi adultez joven, ¿no? Y de repente nos decía, es que te toca ir a un torneo. Yo soy del Estado de México. Entonces siempre la competencia estaba entre el Texcoco, en el municipio donde yo vivo, y Toluca, que eran, digamos, que las dos escuelas de ajedrez grandes. Ah, que nos toca ir a competir hasta Toluca. Y en Toluca, ¿qué creen? Había muchas comunidades judías. Íbamos y nosotros pues llegábamos en nuestro transporte, teníamos nuestras costumbres y ellos tenían también sus costumbres. La cuestión está que pues los torneos se dividen por categorías, por edades, por esta situación. Entonces te ibas familiarizando con la gente. ¿Por qué? Porque eran los mismos que participaban siempre. Ibas conociendo a tus compañeros, tus rivales, como les quieras llevar, y pues era mucha gente judía. ¿Qué pasaba aquí? En ese contacto, en ese familiarizarte, pues uno empieza a preguntar, oye, ¿cómo es? Y aquí. Y de repente, pues uno se entera de cosas, ¿no? Decía, ¿qué crees? Que pues secuestraron a tu tío. Y decían los jóvenes, ¿no? Es que llegaban a jugar todos preocupados, que los secuestraron. Pues, no sé, realmente ya no me toca a mí. Pero empiezan a escuchar y le decían, bueno, pues tienen dinero, ¿no? Pues que paguen el rescate. Pero al final acabó ellos no pagaban el rescate. ¿Por qué? Porque así se fue pasando por la cuestión cultural, de decir, no. Luego, si lo secuestraron y por una cuestión de dinero no lo vamos a pagar. ¿Por qué? Porque si lo pagamos van a secuestrar a otro y otro y otro y otro. Entonces, cuando se daban cuenta que no nos pagan, pues los dejaban de secuestrar. Una cuestión que yo me enteré por parte de un papá de ellos. Entonces era de, ay, híjole, luego creo que a pesar de que pues, estamos cerca relativamente, las culturas cambian enormemente. Entonces ellos percibían unas cosas de una forma muy diferente a nosotros y viceversa, ¿no? Decía, entonces vamos modificando nuestra forma de actuar acorde a todo ello. ¿Qué pasa? Dice, todas las emociones tienen alguna emoción que las hace útiles y permite que las personas ejecuten con eficacia las relaciones conductuales apropiadas, independientemente de la calidad placentera que puede generar. Puede, incluso las emociones más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal. ¿Qué pasa aquí? Todas las emociones tienen una función, como se vio en la película Intensamente. Decía, la tristeza ni le dejes tocar porque la hace llorar. ¿Y cómo va a ser así la persona? No, la tristeza tiene su función y es desahogar. Hay personas que dicen, híjole, murió un familiar muy querido y ni una lágrima sacan. Y de repente, pues cuando menos te das cuenta, pues ya se quitó la vida o ya empezó a consumir sustancias. ¿Por qué? Porque sí, la tristeza es una reacción. El llanto que provoca la tristeza, que usualmente sea así, no siempre se llora por tristeza, pues te ayuda a desahogar. Entonces, cuando yo entré a la carrera de psicología, no, yo muy fuerte, yo no lloro, los hombres no lloramos. Y de repente me dicen, sí puedes llorar. Y es más, vas a llorar. Y sí, uno llora en la carrera. Y se da cuenta de decir, ay, qué rico es llorar. Qué rico es llorar porque desahogas todo. No siempre, claro, no siempre se puede ni se debería de llorar, ¿no? Pero sí en el momento que se crea necesario.
Entonces decir, la tristeza no es mala, me hizo sacar todo eso, me hizo ver las cosas con claridad, ¿no? Entonces esa situación es buena. Por ejemplo, tenemos actores, Robin Williams, Whitney Houston, Kurt Cobain, que al final acabo dice, ¿por qué se quitaron la vida? Si se veían tan felices, ¿no? Dice Robin Williams, que hacía la película de Patch Adams, la de Jumanji. Decía, siempre salía riendo, jajaja, y decían que era una persona muy alegre. Y oh sorpresa, se quitó la vida. ¿Por qué? Porque al final acabo tenía un trastorno mental, que seguramente era depresión. Solamente que nadie lo vio porque enmascaraba todo su sentir. Pero cuando hay esas situaciones, pues se puede llegar a hacer algo, ¿no? Esta parte, las emociones, yo lo reitero, tienen una función. Cualquier emoción tiene una función, tanto adaptativa, tanto conductual. Muchas veces dice, ¿por qué te enojas? Porque es una reacción fisiológica que te ayuda a defenderte, ¿no? Ante una situación de peligro. Pero al final a cabo ustedes tienen que entender que el enojo, atrás del enojo hay un miedo. Siempre, siempre hay un miedo. Es que mi papá es bien enojón. Bueno, pregúntale qué le da miedo y entenderás por qué es su enojo, ¿no? Entonces, esa situación, esa cuestión da una situación de funcionalidad. Y esta parte funcional, las emociones tienen una cuestión adaptativa. La cuestión adaptativa de las emociones preparan al organismo eficazmente para una conducta. Por ejemplo, yo siempre lo pongo cuando doy clases, por ejemplo, en bachillerato. En bachillerato tenemos adolescentes que tienen todas las hormonas hasta arriba. Que dices, simplemente pasó la mosca y ya empezaron a sentir algo por la compañera, por decir algo. Las hormonas están alocadísimas. ¿Y qué pasa? Pues sí, un fin de la pubertad es desarrollarse, tener esas sensaciones, querer procrear, querer tener estos encuentros carnales, estos encuentros coitales. Y es tan normal que, pues, esperemos que se siga así trabajando, decir, que se hable de sexualidad, pero no solamente una cuestión de meterles miedo, decir, si tú tienes sexo, te va a dar gonorrea, te va a dar VPH, te va a dar SIDA, te va a dar todo lo malo y te enseñan fotos y el alumno dice, ya conozco esto. No, mejor enséñanos a ocupar un condón, enséñanos a tener responsabilidad afectiva, responsabilidad sexual, decir, ¿sabes qué? Lo quieres hacer perfecto, simplemente ve y cuídate. Pero esa situación de la emoción, pues muchas veces en el adolescente no está. ¿Por qué? Porque está tan alocado ese sistema que está creciendo, pues que muchas veces son muy, muy pasionales, lo hacen a través de la emoción. Entonces, ¿qué pasa? Dice, es que estaba con la novia y pareciera que el mundo se desapareció y por eso tenemos a los alumnos que se están ves y ves ahí enfrente de todo el mundo y pareciera que nadie los ve. Sí, ¿por qué? Porque esa conducta está adaptando a su organismo para que se prepare para un acto coital, que esa es la realidad. Ustedes recordarán sus parejas, ¿no? De la secundaria, es decir, se tomaban de la mano y empezaban a tener unas fantasías enormes, empezaban toda esta parte de sudoración, el nerviosismo, empezaban pues sí, a tener una excitación. Y es tan normal que al final a cabo ustedes tienen que entenderlo, tienen que conocerlo. ¿Por qué? Porque si no vamos a vivir en la desinformación y vamos a desinformar a nuestros pacientes, ¿no? A nuestra familia, a nuestros estudiantes. Muchas veces llegan a terapia, es que tengo 25 años, pero vengo de una familia muy tradicionalista, muy religiosa, muy cuadrada, que nunca se me habló. Nunca se me habló de sexualidad y de repente ya llegó alguien que le movió el tapete. Es que no sé qué hacer. Luego, pues, se le empieza a informar qué puede pasar, cómo puede pasar, cómo protegerse, cómo tener toda esta situación emocional y sí educativa, ¿no? ¿Qué pasa?
esta cuestión adaptativa tiene que ver mucho con el ambiente. ¿Por qué? Porque al final al cabo se adaptan a lo que es. Ustedes simplemente, yo siempre lo he dicho, empieza payaso de rodeo, caballo dorado, no rompas más, se me fue el nombre. Y todo el mundo se para a bailar y se empiezan a adaptar para bailar. Y va, 2 a la derecha, 2 a la izquierda, 2 para atrás y 2 para enfrente. Y vuelta, y vamos a mí, 2 a derecha, 2 a izquierda, 2 para atrás y 2 enfrente. Y ahí van, se van adaptando y empieza a subir el ritmo. Y a persona que no se adapta, se va saliendo o va chocando con todo el mundo, ¿no? Está bien. Lo mismo pasa con las emociones. Las emociones se adaptan y cuando no se adaptan hay una problemática, ¿no? Es que tú no le lloraste cuando murió. Sí, porque tal vez no conocemos todo el contexto, por lo cual la persona no lloró. También tiene unas funciones sociales. La función social es la expresión de las emociones que facilita a las personas interactuar con otras. Al final acabo una emoción, imagínense que el profesor siempre llegara así, viendo a todos, y ahora ya llega la clase, y todo enojado, y todo así de, ¿realmente ustedes pondrían atención? ¿Realmente ustedes les gustaría ir a la escuela? O simplemente que llegara su mejor amigo, su pareja, así de, ay, es que otra vez y otra, y quejándose, va a decir, ya, ¿sabes qué? Hazte para allá y buscas a otras personas. Entonces las emociones también te ayudan a socializar, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres sociales y somos seres sintientes. ¿Y qué es lo que pasa? Pues al final a cabo, pues te unes, ¿no? Hay funciones de las emociones que son motivacionales. Muchas veces cuando ustedes ven un video de esos de TikTok, de Instagram, de Facebook, que te está hablando sobre una cuestión motivacional, que dices que tú puedes, no desperdicies tu vida, uno se va motivándose, sí, yo le voy a echar ganas, yo lo voy a hacer, etcétera, 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 y te motivan a que hagas las cosas, ¿no? A mí cuando practicaba deporte, me gustaba practicar tanto artes marciales como CrossFit, ¿no? Y de repente veía una pelea de artes marciales y luego, ¡ay! Hasta como que me movía, como que sentía esa emoción y me motivaba. Yo quiero entrenar, yo quiero que pelear con esa persona. O simplemente decir, tengo que ganar, tengo que ser el mejor en la competencia. Y te motivas porque hay una emoción a través de todo ello, ¿va? Simplemente hay que darle dirección a las emociones. Ok, estás triste, está perfecto. Perfecto que sientas tristeza. Vamos a encaminarla a ver a dónde llega. ¿Por qué? Porque si no tienen camino, ya les dije, van a pasar cosas que pues al final al cabo no va a ser tan funcional para tu vida. Y por eso en las diapositivas ustedes van a ver una estrella que asemeja las emociones, dice ruleta de las emociones. En esa diapositiva ustedes van a encontrar, ¿no? Decir, pues tenemos la alegría, ¿no? La alegría como ese punto medio que pues al final a cabo puede traerte consecuencias, ¿no? Decir, tenemos el lado de abajo, que es el éxtasis, que yo es decir, estás tan extasiado que empiezas a hacer cosas que tal vez no harías, porque la felicidad tal vez ya se salió de control, ya pagaste, ya invitaste la ronda, o dices, es que ¿por qué hiciste eso, no? Al final a cabo, la felicidad te ganó y te causó tal vez algún malestar, alguna problemática, pero también tenemos la cuestión de la ira. Hay un enfado, hay una ira y después está una furia. La furia que veían en esa película Intensamente, donde decía, perdón, donde decía,
Perdón si no han visto la película, pues ya se los voy a contar. Decía Furia, vamos a regresar al cuartel y vamos a detener a Ansiedad, ¿no? Dice, sí, tú lo agarras y yo le pego. Ah, esa es la ira. Cuando ya no hay un control del enojo, cuando ya no hay un control de lo que yo estoy viviendo. Y pues, puede que llegues a los insultos, llegues a los golpes. Tenemos la cuestión de confianza, hay una aceptación, pero también hay una admiración, ¿no? Y llegamos a este punto de querer copiar lo que hace la otra persona. Tenemos tantos jóvenes que dicen, ya me voy a hacer el corte de Peso Pluma. Y se cortan el cabello como Peso Pluma, ¿no? Y dice, y quieren hacer todo eso, y empiezan a beber, empiezan a hacer todo eso, y dice, es que yo soy mujer. Sí, perfecto, pero tú no eres Peso Pluma. En primer no tienes los recursos suficientes como él para hacer todo lo que hace, ¿no? Pero al final a cabo empieza esta parte de la admiración, de la imitación. Entonces te vas dando cuenta cómo todas las emociones van a tener una fluctuación tanto buena como una cuestión pues no tan pues tan aceptable. Puede llegar a la cuestión más negativa, desadaptativa, ¿no? Pero pues como yo les dije, las emociones simplemente son emociones, van a estar, simplemente hay que tener cuidado con ese manejo, con esa dirección que les vamos a dar, y así nos podemos ir con toda la ruleta. Simplemente tú estúdiala. El punto más alejado, digamos que es el punto más sereno. El del medio pues es lo que pues está aceptable, está visto socialmente, ¿no? Pero ya cuando llegamos a lo más interno, dices, híjole, como que ya no está tan chévere, ¿va? Ahora, cuando hablamos de emociones también tenemos que hablar de sentimientos. Se refiere a un estado como una emoción conceptualizada que determina el estado de ánimo. Los sentimientos son el resultado de las emociones y pueden ser verbalizadas. Cuando hay una emoción, la estoy viviendo, tanto psicofisiológica, y lo convierto en un sentimiento, es porque ya le di un concepto, ya le di una lógica, ya lo analicé, ya pasó por toda esta cuestión mental, intelectual, y ahora sí lo expreso. Es que no sé cómo me siento. Perfecto, estás viviendo la emoción. Y ya después, es que me siento así. Ya le diste un porqué, ya lo conceptualizaste y ahora sí lo puedes hablar. Por eso muchas veces, como cliché, ¿no? Dices, ¿qué tienes? Nada. Y se voltean. Es que la emoción tal vez no la estás identificando. Por eso no la puedes verbalizar. Es que me siento como que no sé, estoy enojado. ¿Por qué? No sé. Perfecto, apenas estás viviendo ese enojo, es real. Ahora, cuando tú dices, es que me enojé, es que no me gustó que hicieras esto. Perfecto, ya la conceptualizaste, la verbalizaste y se puede trabajar con ello. Y como psicólogo es lo que hacemos, hacer que nuestros pacientes verbalicen esos sentimientos, que les den un porqué para que lo puedan trabajar, para que lo puedan hacer conscientes, ¿vale? Las emociones son expresiones neurofisiológicas y el sistema nervioso del estado mentales, ¿vale? Es una cuestión que ya veremos más adelante cuando lleguemos a psicofisiología, como el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso límbico van a actuar de una forma muy peculiar para que nosotros sintamos. Ahora, estos sentimientos son procesos afectivos más o menos duraderos que no conmocionan a nuestro psicobiológico con la intensidad con la que se sienten las emociones. Básicamente, estoy enojado por esto, ya. No es tan invasivo, tan fuerte, tan intenso como una emoción. Porque el enojo se ve en la cara, se ve en el comportamiento no verbal, se enojan, cierran puños, empiezan a tronar los nudillos,
se incomodan, el ceño fruncido y todo ello, ¿no? Se está viviendo y decir, es que sí me enojé por esto y esto y esto y esto. Ya lo verbalicé, es menos el impacto psicofisiológico. Ahora, en esta parte ustedes van a encontrar en las diapositivas que se les puso un link de un video que básicamente va referente a las emociones. Véanlo, relaciónenle y pues van a entender un poquito mejor toda esta parte de las emociones. Y a mí me gustaría cerrar la clase con esta reflexión, ¿no? Imagínense en un país oriental, en el Japón, ¿no? Llegan a un poblado, Okinawa, y donde era el maestro Miyagi. Y de repente ves a un señor grande, ¿no? Llegas tú a pescar y llega esa persona, pasa 1, 2, 3 horas y no pesca nada. Y de repente voltean, ven a ese viejito y se acerca. Ese señor, más bien no viejito, se acerca y le dice, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo le hace para pescar tanto? No sé. Siempre pesco mucho. Perfecto. ¿Y ya se va? Dice, sí, ya me voy. Ya me voy a mi casa. No, ¿cómo cree? ¿Por qué se va? Mira, dice y le empieza a contar. Es que me voy a ir a mi casa. Voy a desayunar con mi esposa. Voy a jugar con mis hijos. Me voy a tomar una siesta. En la noche voy a salir con mis amigos, voy a tomar unos tragos y en la noche voy a llegar a dormir y voy a tener intimidad con mi esposa. ¿Cómo cree? ¿Y por qué no se queda más tiempo? Dice, ¿y para qué? Mire, es que si usted se queda más tiempo, va a pescar más. Dice, ¿y para qué? Pues los pescados que le sobren los va a vender. ¿Y para qué? Es que si usted los vende va a poder comprar un bote más grande. ¿Y para qué? Si usted compra un bote más grande va a poder pescar más y va a poder vender más. ¿Y para qué? Es que si usted vende más, va a ganar más, va a poner un negocio en su comunidad y usted va a proveer a esa comunidad. ¿Y para qué? Porque usted va a ser el mejor exportador de peces en esta cuestión que va a proveer todo el pescado a su comunidad, va a ganar más y después va a comprar otro bote, lo va a hacer más grande, va a pescar más hasta el punto que pues va a tener que abrir una fábrica. ¿Y para qué? Y si usted abre una fábrica va a poder ser el mejor exportador, el comerciante de peces a todo nivel Japón. Y después usted va a poder expandirse a otros países y va a tener mucho dinero. ¿Y para qué? Pues si usted tiene mucho dinero, pues va a poder retirarse, va a tener una vejez fructuosa, ahora sí va a poder llegar a desayunar con su esposa, a jugar con sus nietos, va a tomar la siesta y por la tarde va con los amigos que le queden, va a salir a tomar un trago y si le sobra energía va a llegar y tener intimidad con su esposa, ¿no? Y decía esta alegoría, ¿no? ¿Y para qué? Si lo que le dijo que iba a hacer a los 60, cuando se retira, lo estaba haciendo ahorita. Solamente que las emociones y sentimientos de cada uno eran muy diferentes. Uno lo motivaba tal vez crecer económicamente, al otro no. Al otro lo motivaba a estar con su familia, descansar, salir a beber, todo, ¿no? Entonces las emociones y los sentimientos van de la mano. Solamente que tiene que ser un contexto interno. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Como actividad interna, pueden ustedes contestar esta pregunta. ¿Cómo afectan las emociones y sentimientos al ser humano? Pueden responderla con todas las situaciones vistas en clase, ¿vale?
Les agradezco muchísimo que se hayan conectado, se hayan tomado el tiempo y cualquier duda saben que tienen mi número. Muchísimas gracias, hasta luego.